Buenas noches, muchas gracias por acompañarnos en esto que denominamos ¿qué país recibirá Santiago Peña? Hay dudas, hay certezas, incertidumbres, pero muchas expectativas de que sea un buen gobierno el que viene y que finalmente nuestro país pueda despegar. Voy a presentar a mis compañeros que nos acompañan hoy. Hola Juan, ¿cómo estás? Hola Mario, saludos para todos. ¿Qué país va a recibir Santiago Peña? ¿Qué pregunta, no? Yo quiero hablar particularmente de los números de la educación, la situación de la educación, porque de más está decir que es uno de los pilares de cada gobierno. De hecho, que en las campañas siempre se habla mucho de la educación, pero realmente, ¿con qué escenario se encuentra Santiago Peña ese 15 de agosto en materia de educación? Blas. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Buenas ¿Qué tal, noches. Blas? Muy bien, muy bien. Saludo a todos los televidentes. ¿Qué país recibirá Santiago Peña? Es una pregunta con una respuesta sumamente amplia y me gustaría abarcar un poco el contenido de los problemas sociales. Sabemos que la problemática social es un abanico amplio de distintos puntos, de distintos aspectos y en varios factores. Pero me gustaría, aparte de hablar de varios temas, enfocarme en dos puntos en particular. El Chau Chespi, ¿se acuerdan? Sí, De una de las famosas frases de Santiago Peña, que lo utilizó mucho en su discurso político, la droga en nuestra sociedad que está causando muchos problemas, principalmente en la franja joven y también la pobreza en los niños. Perfecto. Miguel, ¿qué nos preparaste para hoy? Buenas noches, Mario, buenas noches, audiencia también y a toda la mesa. Y hoy vamos a hablar no solamente del país que va a recibir en distintos aspectos, sino también la política y la institucionalidad que va a manejar Santiago Peña. ¿Es una ventaja, es una desventaja tener mayoría en el Congreso? Todo eso vamos a hablar hoy aquí en este programa especial. Muchas gracias, Miguel. Olga, buenas noches. Buenas noches, Mario. Encantada de estar acá con ustedes. Bueno, y no podemos dejar de tocar este tema tan sensible que es la salud. Y hoy vamos a ver unos números, qué es lo que deja el gobierno de Marito también para que de ahora en más Santiago Peña y todo su equipo se ponga a trabajar en este sector que está muy descuidado. Venimos de una pandemia muy grande, muy fuerte, que nos golpeó bastante y bueno, vamos a ver cómo es que Santiago va a recibir en este sector que es la salud. Muchas gracias, Olga. Olguita es la que nos maneja todo. Yo quiero decirles a la audiencia, casi nunca sale en pantalla, pero ella es la que nos machaca, la que está y la que lleva adelante la producción de... Es el poder detrás del poder. Ahí está. Sí. Bueno, vamos a nuestro primer segmento propuesto para hoy, las demandas sociales. Primero vamos a ver un resumen introductorio que nos preparó nuestro compañero Luis Mesa. Adelante, señor director. Si hablamos de las demandas sociales, ¿cuáles son los principales problemas que aquejan a la ciudadanía paraguaya y que exigen una pronta solución? En primer lugar, la inseguridad en zonas urbanas y fronterizas. Además, el pedido de mayor presencia y capacitación de las fuerzas policiales. Por otro lado, la prevención de la violencia juvenil, el combate al tráfico de drogas y al microtráfico, que afecta a adolescentes en especial, la justicia pronta y barata. Muchas veces los procesos llevan su tiempo y cuestan bastante, por lo cual familias de escasos recursos no pueden acceder a ella. Por otro punto, la generación de empleos en general y para jóvenes en particular. Además, mejorar sustancialmente el transporte público con más colectivos y nuevos itinerarios. Por otro lado, el combate al contrabando de alimentos, otro principal punto de preocupación. La capacitación de mandos medios, el combate a la evasión fiscal y al pago del salario mínimo, también la reforma educativa como política de Estado y no de un gobierno, además de los sectores indígenas que no tienen respuestas, por lo cual también vienen a la capital a exigir una mejor calidad de vida y también que se luche por sus derechos. Por último, las mejores condiciones para los pequeños productores agropecuarios que muchas veces no se ven acompañados dentro del proceso productivo y por lo cual también no se encuentran con precios justos. Principales preocupaciones de los diversos sectores que conforman la sociedad que también deberá atender el nuevo presidente. Muchas gracias, Luis. Claro, proponer, hacer un resumen de las principales demandas sociales, bueno, es un trabajo arduo. Seguramente algunos temas se nos escaparon, pero bueno, es lo que por lo menos nosotros queremos presentarles como un resumen. Blas. Es así, Mario. Y bueno, dentro de todo lo que presentó el compañero Luis, como les decía al inicio, a mí me gustaría enfocarme en dos puntos en particular. El principal, desde mi punto de vista,
problema que está afectando a la sociedad y en particular a la franja joven, a esa juventud que es, como se dice, el futuro de la patria. Está siendo víctima desmedida de un consumo de drogas que prácticamente no está sabiendo encontrar de respuestas, ni de este gobierno, ni del anterior, ni de los anteriores. La promesa de Santiago Peña durante su discurso de campaña era el eslogan Chau Chespi. Chau Chespi quizás para englobar un poco todo aquello que tenga que ver con el mundo de las drogas. Y no solamente nos referimos a las personas que sufren su consumo porque es una enfermedad, sino también a todo lo que tiene que ver con el mundo del narcotráfico y su lucha contra el mismo. Sabemos que las adicciones es la enfermedad que aqueja directamente al 25% de la población paraguaya y colateralmente a más de la mitad de todo el país. Cuando hablamos de consumo de drogas, no solamente estamos apuntando a las drogas tradicionales o más bien comunes, sino también a aquellas de uso médico que hasta sin saberlo pueden dar o pueden ser muy nocivas. El Centro de Adicciones es el instituto de referencia que en medio de precarias condiciones se erige como la única esperanza que tiene miles de usuarios, entre comillas, de las drogas. Esta situación da mucho que desear aún porque, si bien es cierto, tenemos un centro de adicción, el presupuesto que manejan es prácticamente paupérrimo. La institución de referencia en tratamiento y recuperación es el Centro de Adicciones, cuya salud presupuestaria paradójicamente no goza de buena salud. El tratamiento de recuperación de cada paciente, ¿saben cuánto le cuesta al Estado paraguayo? De entre 700.000 a 1 millón de guaraníes por día. Actualmente están internadas en salas de desintoxicación 25 personas en periodos de 3 semanas. El 75% del presupuesto utilizado en el tratamiento de aproximadamente 500 pacientes, que es por año, va a este proceso de desintoxicación. Y casi 20.000 personas son las que consultan al año y estas personas reciben medicamentos y siguen una suerte de tratamiento ambulatorio anualmente. Esta lucha contra la venta y el consumo de drogas se sustentan en 3 patas. La primera es la persecución de los traficantes, la segunda es la prevención y la última adolece de serias precariedades en el tratamiento de recuperación. Una persona que entra al centro de adicciones hace un proceso de desintoxicación de 25 días. Eso le cuesta, como decía, 1 millón de guaraníes por lo bajo por día, 25 millones por persona. 25 días tiene que salir para poder desocupar el espacio y darle oportunidad a otra persona. El problema radica que cuando salís del centro de adicciones desintoxicado, pero no tenés en tu casa las condiciones para poder seguir un tratamiento ambulatorio que te ayude a poder continuar contra tu lucha contra la adicción, es allí donde se encuentra el problema y volvés a caer en las adicciones y el proceso nuevamente comienza. Ahora, 1,5 millones de consumidores se estima que hay en el país. Aproximadamente. Ahora, cuando hablamos de consumidores, ¿es alguien que probó una vez en un año o que con alguna frecuencia está consumiendo algún tipo de sustancia? Esa consulta le hicimos a las personas con quien conversamos, ese tipo de respuesta no supieron dármela con precisión. Pero cuando hablamos de consumo, Mario, no nos referimos solamente a las drogas conocidas como la marihuana, la cocaína, sino también al consumo del alcohol, consumo de medicamentos que también tiene ciertas adicciones. Es una gama bastante amplia lo relacionado al consumo de drogas, pero por supuesto el que más se está afectando hoy en nuestro país son las drogas baratas conocidas como el crack, que produce esta suerte de zombies ambulantes que tenemos en los barrios. Una adicción, una dependencia totalmente. Total, sí. Yo desconozco que exista un barrio en alguna ciudad donde no se tengan su franja, como se las conoce hoy día, como los chespis. Vos te vas en tal parte, está lleno de chespis, te dicen los muchachos. Y es una situación difícil porque la policía quizás hace su trabajo, desbarata una red de microdistribuidores,
pero desbarata una, al día siguiente te aparece otra, y otra, y otra, y otros son como hongos. Y la lucha contra el microtráfico es bastante complicado. Esa es una de las propuestas también del presidente electo, ¿no? Fue lo que Santiago Peña Chespy prometió. Chau Chespy, y hay cifradas esperanzas en eso, por lo menos en que cumpla esa promesa. También tenés algo sobre la pobreza, ¿no? Sí. Que afecta principalmente a los niños. La pobreza afecta, pero yo hice énfasis en los niños porque un niño que crece en la pobreza tiene muchas limitaciones, principalmente en la parte nutritiva, pero vamos a arrancar con algunos. La pobreza se ha reducido, hay que decirlo, en los últimos 15 años. No obstante, muchos paraguayos cada día despiertan dentro de esa franja. Más de 900.000 niños, niñas y adolescentes, casi el 40% del total de los menores de la República viven en la pobreza total y el 6,6% en la pobreza extrema. Las amenazas principales al desarrollo de los menores en situación de pobreza son que el 7,73% no accede o participa de actividades educativas. O no va a la escuela, no va al jardín, no tiene posibilidad absolutamente de nada que tenga que ver con la educación. Son excluidos del sistema. Totalmente, totalmente. El 77,5% no recibe una cobertura de seguro médico. Está todo dicho ahí. Y son dependientes de la cobertura que pueda darte la salud pública. Y la salud pública en el interior sabemos también en qué condiciones están. No están en condiciones de ofrecer un servicio de atención integral como corresponde y principalmente para los niños. 3 de cada 10 adolescentes debe trabajar para sobrevivir. Muy probablemente esos 3 de cada 10 tengan que desmatricularse por esa necesidad que tiene de llevar dinero a la casa. Totalmente, totalmente. Y eso tenemos como ejemplo todos los días en los semáforos. Para ponerte un ejemplo, Hugo, sí. En los semáforos vos tenés cualquier cantidad de chicos, de adolescentes que te hacen la limpieza de parabrisas, que te hacen ese tipo de ventas ambulantes. Bueno, 3 de cada 10 adolescentes debe trabajar para sobrevivir. Esta realidad de los niños que viven en la pobreza va de la mano también con la desnutrición. A eso quería apuntar, claro, porque la pobreza extrema también te lleva de la mano a la desnutrición. Informes del INE dan cuenta que en el 2018 227.000 niños vivían en la pobreza en condiciones económicas donde las necesidades nutricionales no son atendidas. Eso era en el 2018. Para el 2021, ese número trepó a 244.000. De esos números, de 244.000, el 21% están en situación de pobreza extrema. Ser un niño pobre te corta prácticamente el futuro. No tenés educación, no tenés salud, claro, caes en la desnutrición y tus años de vida se acortan notablemente. Y lo que es peor, ninguna esperanza de salir adelante. Ahora, estos Chespys, por llamarles de alguna forma, no queremos ser despectivos ni mucho menos, pero estos chicos adictos son producto de lo que vos estás diciendo. Esto también, ya viene de años. También va de la mano, Mario. También va de la mano. Ahí se conjugan una serie de factores sociales totalmente desprotegidos por el Estado. No reciben educación, no tienen alternativas de trabajo, viven en la pobreza extrema, no tienen alternativas de salud y caen en el mundo de la drogadicción, porque son fácilmente susceptibles a caer en la tentación de los vicios. Y aparte de esto hay que agregar que los chicos que crecen en ese ambiente son el caldo de cultivo para ser reclutados por el crimen organizado. Exactamente. Es un paso, totalmente. Gente sin esperanza, sin trabajo, sin posibilidad de comer, sin posibilidad de atención médica, sin nada de nada, se presenta la oportunidad de poder ganar dinero fácil a través del crimen organizado. Muchos no piensan dos veces. No, claro, pues son chicos que no tienen futuro. Totalmente. Absolutamente. También hay una foto, creo que ustedes se van a acordar, que había presentado Robert Cano, mucho antes de ser viceministro, en la cual, que el señor director nos va a poner, en la cual toman una foto de 2 bebés, con un sistema, le proponen, para hablar rápidamente, le ponen una lámpara acá, a cada bebé, ¿no? Entonces vos ves una foto del bebé, el cráneo del bebé, totalmente iluminado, y el otro totalmente oscuro.
¿Cuál es la diferencia? Pregunta. Vos decís, el oscuro seguramente tiene un problema. No, 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 no. El que está completamente iluminado, la luz lo que hace es mostrar las partes del cerebro que no se desarrollaron. ¿Entendés? Y que queda esa luz en el cráneo. Fue cuando él presentó proyecto de ley que se convirtió en ley de desnutrición infantil. ¿Se acuerdan que había que suministrar determinada cantidad de leche en polvo? No recuerdo los datos. Claro, porque los médicos, la gente especialista en ciencias de la salud, siempre fueron muy claros en decirnos que hay un lapso determinado de desarrollo cerebral, que son los primeros tiempos de cualquier ser humano. Si en ese lapso no se desarrolla correctamente, ya no hay nada que se pueda hacer. No hay nada. Puedes vivir 70 años, pero con una limitación que se decidió en esos primeros años de tu vida. Así mismo. Y bueno, a veces ahí, perdón, Mario, está la planificación de un gobierno, pero ¿qué pasa muchas veces cuando el gobierno viene con ciertas líneas de trabajo? Es difícil dejar de hacer esto para poder planificar algo que otro gobierno va a disfrutar, por así decirlo. Claro. O va a tener ese resultado, o va a decir, bueno, la gente, fulanito hizo esto, esto y esto. Si Santiago Peña hoy se propone asentar la base de algo, de aquí a 15 años vamos a decir, miren, el presidente Santiago Peña dio el primer paso para poder lograr esta situación. ¿Y qué pasa si él no hace hoy esto? Hoy él necesita, por parte del Congreso, por parte de su equipo, esos lineamientos y ese trabajo que sea rápido y que se sepa comunicar también si es que Santiago Peña va a tomar ciertas medidas y tomar por sobre todas las cosas estas necesidades que estaba mencionando Blas. Porque ¿qué pasa? Estamos hablando de la cuestión de los chespis. Son adolescentes, no son señores, no es gente grande. Estamos hablando de entre 12 a 15 años que ya están empezando. ¿Quiénes son ellos? Niños que antes no tenían que comer, no tenían salida laboral, no tenían recursos para formarse, y hoy en ese submundo de la delincuencia, donde hoy estamos viendo que los clanes familiares los clanes delincuenciales están peleando, hoy un clan Rotela, un PCC, hoy los chicos ven como ejemplo eso. Hoy no tenemos que comer, vemos que el clan Rotela nos está ofreciendo esta salida laboral, entre comillas, donde tenemos ciertos ingresos. El PCC nos dice, bueno, si vas a la cárcel, elegí el bando, pero estás protegido, tu familia tiene comida, tu familia tiene hogar, tus primos, tu hermanito, si quiere estudiar o trabajar, le vamos a ayudar, le vamos a dar un incentivo, y es el crimen organizado hoy el que está, por así decirlo, está llenando estas demandas que debería cubrir el Estado. Claro, porque también genera finalmente, o sea, no solamente le da trabajo, no solamente su familia come, sino que también le genera un sentido de pertenencia que no va a encontrar ese chico en ningún otro lado porque está excluido del sistema. Y muy interesante lo que decías recién al principio, es la diferencia entre una política verdadera de Estado a 15 años, que son las soluciones que hay que encarar en el país, y una política de gobierno y coyuntural, ¿verdad? Que normalmente el gobierno que viene tira por la borda todo. Bueno, ¿qué les parece? Y ahora vamos a salud, que nos va a presentar nuestra compañera Olga. Primero, nuevamente, señor director, por favor, el resumen de nuestro compañero Luis Mesa. En lo que refiere a salud, estas son las cifras con las que se va a encontrar Santiago Peña el próximo 15 de agosto cuando asuma la presidencia del Paraguay. En primer lugar, la cantidad de personal de blanco disponible dentro del sistema de salud de nuestro país. 56.260 son según el último balance. Si pasamos a hablar de infraestructura, ahora mismo el sistema de salud se encuentra con 902 unidades de salud familiar a nivel país, mientras también se está previendo la construcción de otras más a lo largo de este 2023. También se cuenta con 377 puestos de salud, 87 centros de salud, 41 hospitales distritales, 20 dispensarios, 19 hospitales especializados, 17 regionales, 17 centros especializados y 7 hospitales materno-infantiles. También cabe resaltar que se encuentran dos grandes hospitales en construcción, el Hospital General del Sur en Encarnación y el Hospital General de Coronel Oviedo en el departamento de Caaguazú. Si hablamos acerca de la cantidad de camas, estas son las principales cifras. 7.936 camas de internación común, 817 de terapia intensiva. También hablamos de plantas de oxígeno,
Ya son 43 las instaladas en todo el país y otras 5 están en proceso de adquisición. En lo que refiere a ambulancias, el SEME cuenta con 126 vehículos y también están 102 camionetas utilizadas por las diversas regiones sanitarias. Si hablamos de cuáles son los principales puntos débiles en lo que refiere al sistema de salud, estos son, por ejemplo, la falta de pago a proveedores que asciende a unos 460 millones de dólares. Además, la escasa inversión en lo que refiere al Producto Interno Bruto, que es solamente del 2%, cuando debería ser del 6%, o sea, triplicar la inversión del Producto Interno Bruto. También la escasez de medicamentos, especialmente para pacientes oncológicos. Principales cifras en lo que refiere a salud para el gobierno entrante de Santiago Peña. Muchas gracias, Luis, y ahora vamos a escuchar a Olga. Bueno, vamos a hablar un tema un poco complicado. Esto va a ser muy complicado en realidad para Santiago Peña. ¿Por qué? Porque venimos de una pandemia, no podemos dejar de mencionar este hecho. La pandemia ayudó de cierta forma a que el país pueda munirse de infraestructura, de más medicamentos, incluso de poder contratar más médicos, como vimos en los números. Ahora tuvimos un gran incremento de funcionarios de blanco, y eso creo que es un punto a favor, aparte de todo lo mal que pudimos pasar por la pandemia. Bueno, tuvimos más hospitales, nos ayudó mucho a tener más camas de terapia intensiva, las unidades de salud, por ejemplo, que nos ayudaron también para que las familias puedan consultar, para tener ese acceso a la salud que muchos no tenemos. Imagínense, 87 centros de salud, 41 hospitales distritales. Todo muy lindo, sí es cierto, pero a los hospitales no solo le puedes poner infraestructura, tenés que ponerle funcionarios. Eso es uno también de los déficits que el gobierno va a tener que, dentro de todo, tratar de paliar, ¿verdad? Porque ahora vos te vas a un hospital público y no siempre contás con médico, tenés que esperar aproximadamente 3 a 4 horas porque hay un solo médico de guardia. Bueno, todo eso también es parte de lo que el nuevo gobierno va a tener que superar para poder cumplir un poco con la promesa que expusieron en su campaña. Santiago Peña va a recibir un Ministerio de Salud mucho más equipado que Marito Abdo. También va a tener que ponerse al día con las deudas de los proveedores. Imagínense, 460 millones es muchísimo. Va a tener que invertir más, solo se invierte el 2%, tendría que ser en realidad el 6%. Y además de proveer de medicamentos y mejorar la calidad de tratamiento de las personas que tienen problemas oncológicos. Ahí, por ejemplo, en lo que va del año, el INCAN, que es el Instituto Especializado para recibir personas con enfermedades oncológicas, este año recibió un total de 39.102 personas que consultaron porque tienen algún problema oncológico. 386 son niños, y en total hasta el mes de julio se realizaron 1.891 cirugías. Y como vimos a lo largo de estos 6 meses, 7 que ya pasaron de este año, tuvimos que ver muchos casos de familiares que clamaban medicamento para sus pacientes, que clamaban atención. Y en este caso, por ejemplo, se dio el tema de los amparos. ¿Qué pasó ahí? Que en el 2022, por ejemplo, la Dirección General de Administración y Finanzas del Ministerio de Salud gestionó un total de 476 acciones, que son el 80% de estas acciones eran para comprar fármacos oncológicos. O sea que un total de 380 amparos eran solamente para pedir medicamentos. Y ya en lo que va del año se recibió un total de 380 amparos promovidos en contra del Ministerio de Salud para la provisión de medicamentos, y de los cuales 149 ya se resolvió. Y el resto eran todos para otros servicios, ¿verdad?
que no todos son atendidos también en su totalidad. ¿Por qué? Porque hay medicamentos con los cuales no contamos en nuestro país. Según explicaron de la asesoría jurídica del ministerio, hay medicamentos que los médicos recetan pero que no podemos tener en nuestro país porque o no contamos con ellos o tampoco tienen el registro sanitario que aquí en el ministerio proveen para que se pueda vender ese tipo de medicamentos. Bueno, y estos son algunos de los números, ¿verdad? Algunos de los números con los que Santiago Peña va a tener que sentarse con la doctora María Teresa Barán y ver qué es lo que van a hacer, cómo van a revertir la situación en el sector salud. Si bien destacamos que se avanzó en cuanto a infraestructura y algunas cosas, pero queda mucho por hacer y los vemos nosotros que nos vamos todos los días a los hospitales, que recibimos denuncias, que recibimos quejas. Vemos que la situación actual en la salud para nada es lo que merecemos los paraguayos. Sí, además el porcentaje de inversión, ¿no? ¿Cuánto invierte el país en salud aproximadamente? El 2%. El 2% del Producto Interno Bruto, un chiste es. Y lo recomendable sería el 6%. Imagínate, 3 veces más. 3 veces más. Paraguay tiene un grado de inversión en los ministerios más esenciales en un porcentaje bajísimo comparando con otros países de la región. Sí, ya van a escuchar ustedes en qué puesto nos encontramos en inversión educativa, si vamos a relacionar con el Producto Interno Bruto en 392 países. Ya vas a escuchar en qué posición nos encontramos y yo creo que en el tema de salud que estaba tocando Olga, la posición no debe ser muy diferente. Pero fijémonos en la particularidad con que Santiago Peña va a arrancar el tema salud. Su primera decisión preejecutiva ya tiene que ver con salud. Su primer cambio tuvo que ver con un ministro que aún no ha asumido. Y justamente por responder lo del amparo. Exactamente. Y los oncológicos, y los ¿no? oncológicos. Claro. Cuando el doctor Felipe González respondió sobre qué va a hacer con los amparos, eso fue lo que le llevó a cambiar. Y lo que decías también, Olga, la pandemia trajo algo positivo, sí, la construcción y la preparación de más estructura dentro de la salud. Pero eso es como cuando construimos un estadio de fútbol para un campeonato en particular. Claro. Termina ese campeonato y ¿qué pasa con ese estadio? Bueno, eso fue lo que sucedió, ¿no? Se construyeron hospitales, unidades de terapia intensiva, mayores cantidades de puestos de salud. Bueno, pasó la pandemia, ¿cómo mantenemos eso para que siga siendo o estando al servicio de la población? Claro. Toda una política con que el personal que necesitas. Claro. Con el personal que necesitas, porque insumos. el edificio solo tampoco te sirve. Claro, Y aparte que también desnudó muchas necesidades y precariedades que tenemos en cuanto a salud, no solo en cuanto a la infraestructura, sino también a la cantidad de personal de blanco. Y algo fundamental, la salud mental. Nosotros hace unos días conversábamos con una psiquiatra y nos decía que son pocos, no recuerdo la cifra exacta, pero son pocas las cantidades de psiquiatras que tenemos en el Paraguay y necesitamos multiplicar por 10 para poder atender de cierta manera la demanda de salud mental post pandemia. Y todo eso es imposible si no tienes recursos económicos. Yo recuerdo que el número de disponibles era como de 100 y piquito, y hace falta 800 Algo especialistas de salud mental. Creo que los números lo dicen 100, todo. 140, si mal no recuerdo, es la cantidad de psiquiatras en el Paraguay y necesitamos entre 800 a 900 psiquiatras como mínimo para más o menos. Un psiquiatra en el hospital de psiquiatría, un psiquiatra te atiende a 25 pacientes por día. Es imposible. Y es un ser humano que también ¿Cómo vas a tiene sus entender problemas? lo que le está pasando a tu paciente? ¿Entendés? Imposible. En un rango de ¿cuánto? 20 minutos por paciente para más o menos poder hacerlo en 10, 12 horas. Qué barbaridad. Y todos los días. Entonces, es muy difícil. Bueno, también otro sector prioritario con números que asustan, pero bueno, las políticas de Estado tienen que surgir, tiene que haber consenso y tiene que haber evidentemente una continuidad en el tiempo. Vamos a un corte, a la vuelta Juan nos va a hablar de educación y Miguel sobre política e institucionalidad. Ya volvemos.
Gracias por acompañarnos en este espacio especial de la mega cadena al que denominamos ¿qué país recibirá Santiago Peña? Una pregunta muy difícil y cuya respuesta es muy extensa. Ahora vamos a hablar de educación. Primero vamos a ver el resumen de este sector que nos preparó Luis Mesa. Adelante, por favor. Otro principal punto de preocupación para las familias paraguayas es el de la educación. También otro principal aspecto que Santiago Peña va a tener que poder darle un buen soporte para poder generar también una mejor calidad de vida en las futuras generaciones. 1.208.276 son los alumnos matriculados durante este año. Esto ya en total siguiendo todos los niveles, desde prejardín hasta la educación media. El total de docentes dentro del sistema educativo es de 74.001. En lo que refiere a almuerzo y merienda escolar, en total son beneficiadas 197 instituciones, que equivalen a 44.794 alumnos. En lo que refiere a becas para aquellos alumnos de escasos recursos, durante el 2022 se estuvieron distribuyendo 2.034. Otro principal punto de preocupación tanto de padres como de docentes es el de infraestructura. ¿Y por qué? Porque 12.000 aulas se encuentran en mal estado, otras 250 están con riesgo de derrumbe, 400 instituciones aún cuentan con letrina, 140 escuelas y colegios no cuentan con servicio de energía eléctrica, otras 157 carecen de servicio de agua potable. Todo esto según datos del SINADI y según el Ministerio de Educación y Ciencias, $1.000 millones son necesarios para solucionar problemas de edificación. Esta es la situación actual de la educación en el país y también otro principal desafío para el nuevo presidente. Muchas gracias, Luis, por estos números que nos dan un semblanteo de todo también lo que hay que hacer en educación, que es otro de los sectores prioritarios que necesitan políticas de Estado y no solo de gobierno. Juan. Sí, si bien es cierto, estos números, compañeros, refleja el total de alumnos que están matriculados hoy, yo presumo que no debe ser tan diferente de la situación cada año. Y ahí es donde me llaman la atención algunas cosas. Somos 7.300.000, ¿cuántos somos de habitantes? 7.400.000 y monedas. Correcto. Siempre se tuvo la idea de que somos, 34 a 35% de país joven, es decir, niños y jóvenes. Eso representaría 2,5 millones de niños y jóvenes, digamos, ¿verdad? Claro. Sin embargo, tenemos matriculados hoy 1.208.276. O sea, representaría más o menos 1 millón menos de la cantidad de gente en edad escolar obligatoria. Y nos preguntamos, ese millón de chicos, ¿en qué categoría figura? ¿Son matriculados, son submatriculados, son no matriculados directamente? ¿O realmente cómo tendríamos que interpretar esto de 1.208.276 alumnos matriculados? ¿Qué pasa con esa gran diferencia de chicos que pertenecen a ese 34 o 35% de la población paraguaya? Es una pregunta que me hago y que estos números tal vez así secamente no me puedan decir. ¿Dónde están? A lo mejor es por lo que habíamos conversado anteriormente. Pueden ser parte de ese porcentaje de chicos que no tienen la posibilidad de estudiar. Claro, pero normalmente cuando se habla de ese tipo de ese porcentaje o números de chicos que no pueden ir al colegio por alguna razón, no se habla de millones. Se habla de 50.000, 100.000. Sin embargo, aquí hay un faltante. Hay 1 millón de diferencia de chicos que tendríamos que saber si están matriculados y si se matricularon, van o no a dar clase. Después tenemos los siguientes números de prejardín, 23.001, jardín 83.077, preescolar 109.500. Y ahí llegamos a la parte obligatoria de la educación, a la época en que ya el niño sí o sí tiene que ir a clases, cuando ya no depende de la decisión de papá y mamá como sucede en prejardín y jardín. Del preescolar a la educación media hay otra vez una diferencia. Si tenemos matriculados en el primer ciclo 362.267 chicos y a la educación media, si llegamos a ver la cantidad de matriculados, nos damos cuenta de que hay 100.000 menos. ¿Qué pasó con esos 100.000? Que arrancó la etapa del primer ciclo y que no llegó a la educación media. Se quedaron por el camino. ¿Por qué lo hicieron? Tuvieron que ir a trabajar. No tenían acceso a un sistema educativo en la zona donde viven, porque acá tenemos la idea de que el chico vive cerca del colegio, pero o quizá un transporte escolar, o el papá que le lleva o toma un colectivo. Pero gran parte de nuestro territorio
los niños están a kilómetros de una institución educativa, Así es. donde no hay manera de llegar, no hay forma de llegar. Si se va, a mediados de año tiene que dejar de hacerlo. ¿Por qué? Por necesidades económicas de la familia y por la imposibilidad de locomoción, de un medio de transporte que pueda hacerle llegar hasta el aula. Entonces, ¿qué hacer con esa diferencia de 100.000, más o menos, yo creo que deben ser más, 100.000 chicos que empiezan el ciclo educativo obligatorio, pero no lo concluyen, no llegan a término? El total de docentes, 74.000. Creo que pedagógicamente siempre hay una coincidencia de que lo ideal para el aprendizaje de los alumnos en un aula no debe superar 30 alumnos por cada profesor. Es decir, en un aula el número máximo de chicos que debería haber, 30. Pero ustedes me dirán, pero eso es imposible. Con los pocos maestros que tenemos, con las pocas instituciones educativas públicas que tenemos, es imposible no tener un aula con menos de 50 alumnos. Correcto, estoy hablando del deber ser. Pero ¿cómo el alumno va a llegar a captar, va a llegar a tener un aprendizaje eficiente si tiene a su lado 49 chicos que también están requiriendo atención y todos de manera particular? Es imposible, ¿no? Es imposible. Es también una cuestión que la cartera de Educación y el presidente de la República electo, que asume el 15 de agosto, tendrá que atender. Instituciones que se benefician con el almuerzo merienda escolar, 197, equivale a 44.794 alumnos. De ese 1.200.000 tendríamos que hacer el desglose de quienes van a una institución pública y quienes van a una institución privada, pero evidentemente que poco menos de 45.000 alumnos que accedan al almuerzo o merienda escolar es un número bajísimo. Bajísimo, es nada otra vez. Y aparte de eso, hablar del tema que siempre acompaña a esto del almuerzo y merienda escolar, las licitaciones, los amaños, y que sea, todo eso también tendrá que recaer en el aspecto administrativo, pulcro, esperemos, de la cartera de Educación y del gobierno de Santiago Peña. Problemas de infraestructura, hablaba también el compañero en el BTR que pasábamos, 12.000 aulas en mal estado. Imagínense, 12.000 es un número para nada despreciable y muchas de esas aulas no están acá a 200 kilómetros. Están acá cruzando la avenida donde estamos nosotros seguramente. ¿Y qué significa aulas en mal estado? Cualquier situación que haga que los alumnos no estén dando clases de manera segura. No quiere decir precisamente que se va a derrumbar, porque aquí está el número de aulas en riesgo de derrumbe, que son 250, 400 instituciones que aún cuentan con letrina, es decir, los principios elementales de dignidad humana aún no se cumplen en estas 400 instituciones. Un baño digno, Claro. No tenemos. Imagínate, Mario, 2023, el año de la tecnología, de lo virtual, y todavía estamos con letrina. O sea, estamos en cero, estamos al principio de todo. Energía eléctrica, 140 escuelas que no tienen energía eléctrica. Tenemos Itaipú, tenemos Yacyretá, tenemos Acaraú, tenemos la energía limpia más importante porcentualmente en el mundo y hay escuelas que no tienen energía eléctrica. 157 instituciones carecen de servicio de agua potable, otra situación elemental. ¿Por dónde empezar si no comenzamos por hidratar al alumno con agua potable? Absolutamente. O sea, ¿de qué estamos hablando? Le estás hablando de higiene personal y no tiene agua. Pero por supuesto. No tiene un baño. No tiene un baño. $1.000 millones son necesarios para solucionar problemas de edificación. ¿De dónde quitamos los $1.000 millones? Tenemos presupuestado eso, está contemplado. No digo luego en este gobierno, porque este gobierno va a tener que ser el que empiece a dar las condiciones para que estemos mejor. No hay gobiernos revolucionarios, 5 años es poco. Yo coincido con lo que decía Miguel, las perspectivas de Estado, ¿no? Proyectos que hagan que de acá a largo plazo Claro. tengan que tener sus resultados. El gobierno que diga que venga y diga que en 5 años cambiamos todo, está mintiendo. De eso tiene que preocuparse el ministro de Educación y el presidente de la República, de no decirnos que la educación va a cambiar y va a revolucionar en este periodo. Tendrían que empezar las condiciones para que así sea. Y quiero terminar con esto que tiene que ver ya con la política que aplicaría el ministro. Incluso mucho antes de ser designado, él ya hablaba que el ministro de Educación tiene que ser un diseñador de estrategias educativas. Que estas cuestiones que yo mencioné de infraestructura tienen que estar dentro de la esfera de otra oficina. Por supuesto, con la supervisión, coordinación y control del Ministerio de Educación, tendría que ser el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones y el ministro encargarse de diseñar una correcta estrategia y política educativa. ¿Lo conseguirán? Ojalá.
Y precisamente hicimos una muy buena descripción del aspecto de infraestructura, pero Miguel Ahí y Olga, ¿qué opinan? Justamente, Mario, lo que está diciendo Juan. Olga señalaba un punto clave. Infraestructura se desarrolló en pandemia. Desarrollamos infraestructura, dejamos hospitales vacíos. Educación, una de las cosas que se pedía, infraestructura. ¿Por qué ahora que los chicos están en casa, se está haciendo las clases virtual dentro de la precariedad que se tenía? ¿Por qué no se aprovechó o se buscó una alternativa para poder modernizar ciertas escuelas? Se hicieron algunos cambios, se hicieron algunos trabajos, pero ¿por qué no se aprovechó que por fin los chicos dejaron libres las escuelas para mejorar? ¿Por qué no hubo un plan del poder ejecutivo a través del Ministerio de Educación justamente para poder desarrollar eso? Ver la posibilidad, está bien, estamos en una crisis, en una pandemia, es otra la prioridad, pero todo va de la mano. Claro, ahí nos damos Le cuenta, Miguel. metimos cosas en la cabeza de los chicos, pero nos aprovechamos para que vuelvan ellos con las ganas de decir, tengo una silla, tengo un pizarrón decente, mis profesores que hicieron se estuvieron formando. Una semana se habló de que no se tienen que perder clases, pero se perdió mucho más que clases. Se perdieron mentes, se perdieron cabezas, se perdieron procesos. Vos perdiste un proceso de formación. Vos tenías que ganar otro proceso con los docentes. Porque ¿quiénes hacían las tareas? Los padres. Claro. Los padres manejaban, los chicos usaban el celular para jugar el jueguito, para las redes sociales o para consultar el número con sus amiguitos. Imagínense, no tenemos para comer, no tenemos para almorzar en las escuelas y estamos pidiéndole que la mamá tenga un paquete de datos para descargar los programas. O sea, a ese tipo de irrealidades, cosas ilógicas, llegamos por llevar todo adelante y decir, no estamos perdiendo clases. Para mí, suspender 2 meses las clases, que los chicos estén con su familia, estén con sus seres queridos, puedan buscar alguna alternativa, porque lo que hicimos en pandemia fue sobrevivir. Y la mentalidad de nosotros los grandes, con miedo de no llegar las vacunas, nosotros estamos hablando de que le atrofiamos a muchos chicos la mente por el no perder las clases. No, ellos aprendieron más con los mensajes que daba el gobierno, con los mensajes de solidaridad de la gente y de cómo se estuvo trabajando en ciertas cuestiones de ollas populares. Muchos de ellos, las ollas populares eran su sobrevivencia el día a día, no la tarea que tenían que dar y ver de cualquier manera entregar. O sea, mi punto de vista fue que se perdió mucho tiempo. Se desarrolló infraestructura en salud, pero en infraestructura, en educación, no se aprovechó ese tiempo de que los chicos no fueron a clase. Yo creo que justamente en ese punto va a ser muy difícil que el Ministerio de Educación pueda avanzar en infraestructura. ¿Por qué? Porque ellos no tienen dinero para eso. Ellos no tienen presupuesto para infraestructura. ¿Por qué? Porque para eso se destinan los royalties a las municipalidades y a las gobernaciones. Ahora, ¿qué hacen los intendentes? ¿Qué hacen los gobernadores? No sabemos. Porque las escuelas siguen igual. Y como dijo Juanito, no hace falta irte al interior del país. Acá en La Maré, un colegio nacional que tuvo heridos cuando se cayó su techo encima de los chicos. Imagínense. Y hasta hoy sigue así. Porque yo sé, porque ese colegio hace un año seguía con el aula así, sin poder todavía edificar y cambiar un poco en ese colegio. Y hay otros, muchos millones, ¿verdad?, que están acá alrededor del país, que no tienen ni siquiera agua, como dijo Juan, ni siquiera agua tienen. ¿Y cómo un niño va a aprender si ni siquiera tuvo el primer pan del día? Se van sin desayunar. Sabemos que los chicos se van sin desayunar. A veces por más que tengan, no desayunan porque les ganó la hora o por lo que sea. Y en las zonas rurales es peor. Se van sin desayunar porque no tienen. Y es ahí donde las gobernaciones y las municipalidades deben invertir. Porque supuestamente los royalties se van a esas gobernaciones para que ellos hagan eso. Pero vemos acá en Asunción mismo, no todas las escuelas tienen merienda escolar. Es un punto sumamente delicado también, porque aparte de las precariedades, como describió Juan, no tienen letrina, no tienen agua potable, muchas de las escuelas no tienen techo y encima otra vez los chicos van con la panza vacía a dar clases. Es un factor preponderante para que
su Claro. presencia en aula te dure en 2-3 meses, luego ¿para qué? Claro, por eso después cuando se hacen las pruebas de aprendizaje, ves que el 70% no entiende lo que lee y el 70% tampoco puede resolver un problema de matemáticas. Eso es un efecto. Y eso Tiene una también causa. Claro, se claro. traslada también a los docentes. Absolutamente. Y justamente, hablamos mucho ya de infraestructura, pero hablemos un poquito también de cómo mejorar la calidad de la educación. Olga, a ver cuál. Y hay que invertir en lo que es la capacitación para los docentes. Imagínate, en Finlandia, por ejemplo, el funcionario que mejor gana es el docente. Y Imagínate. ellos son primeros en educación en el mundo. Sí. Y nosotros, ¿cuánto le ofrecemos a nuestro docente? Creo que 50.000 en la hora cátedra, algo así, ¿verdad? Bueno, imagínate cómo el docente va a tener para su pasaje para irse a la escuela. No le ponemos materiales. Y después, ¿cuánto le va a sobrar para irse a capacitarse? No va a tener. Ni ganas, ni plata, ni ganas, claro. ni tiempo, ni nada. Salís hecho pelota de la escuela primaria nomás, salí a las 5 de la tarde, vos tenés también seguramente tu familia, tus hijos, ¿verdad? Tenés que ir a ver que en tu casa tampoco te falte nada. ¿Y en qué momento vos vas a acceder a una capacitación? No tenés computadora, con tu teléfono tenés que manejarte. Y para agregar más leña al fuego nomás, ¿verdad? Me viene a la memoria la inseguridad también que hoy se vive en los colegios. Los chicos que van a los colegios, que van a las escuelas con una mentalidad totalmente distinta, con una mentalidad criminal por ponerle un título. ¿Se acuerdan ustedes? Ya Los docentes pasó, que murió sí. en manos Sí, sí, de en un Guairá. alumno, docentes que reciben permanentemente amenazas por parte del estudiantado. Es un problema sumamente complejo al que se enfrenta con un presupuesto sumamente ínfimo. Y entonces la respuesta probablemente, o la solución probablemente no se tenga, si lo manejamos así como lo estamos manejando. Ahora, ¿ustedes no creen que además de todos estos problemas de que falta capacitación, que falta infraestructura, ustedes no ven que en general hablo, y casi te diría en toda nuestra región, hay una pérdida de valores, hay una degradación de aquellos valores que, bueno, que nuestros abuelos o padres nos inculcaban? Sí, totalmente. La falta de respeto a la autoridad entiéndase docente, maestro, policía, el que fuere, encargado de alguna manera poner orden social, ya se perdió totalmente. Y en la escuela se siente mucho eso. Y yo creo que muchas veces decimos, se perdió eso. Pero ¿será que la institucionalidad no está quebrada? ¿Por qué la institucionalidad está quebrada? Tenemos a un docente que tiene que ser mamá, papá. Y viene el papá y mamá y le reta al docente porque comete cuestiones. Tenemos un funcionario corrupto. Desde la institucionalidad viene también la corrupción. Los funcionarios corruptos que van marcando ciertas líneas y uno dice, bueno, la corrupción se baila a dos. El funcionario, la persona también que busca sacar cierta ventaja. Y la institucionalidad, por sobre todas las cosas en la educación, debe estar bien trabajada. Que hablamos también de infraestructura, docentes formados, alumnos que tengan por lo menos formaciones y capacidades. Hoy, ¿qué le ofrecemos al alumno también en capacitaciones? Un alumno entra a la escuela y sabe que tiene que usar redes sociales, un Word. ¿Cuál es la clase de formación que le dan hoy? Que tiene que saber usar la computadora. Bueno, y los valores, el respeto. Una persona que por lo menos aprenda a atarse los cordones, una persona que por lo menos sepa enhebrar una aguja, que sepa cosas básicas. O sea, ¿qué tipo de herramientas también les damos a nuestros chicos y chicas hoy de decir hoy, el deporte es tu única salida? Si vos no sos un buen jugador o una buena jugadora, ¿qué vas a hacer como estudiante? Porque matemáticas no potenciamos. Últimamente, y se viene hablando los años de las Olimpiadas de Matemáticas. Sabemos que en nuestro país son pocos los que son buenos o les gustan las matemáticas y el resto tiene ese tipo de inconvenientes. ¿Qué salidas le damos también a los chicos en educación para poder ser alguien más o sentirse representados o ese sentido de pertenencia que buscamos en una escuela, en una institución? Y ahí van los valores que dijiste, Mario, ¿verdad? Porque un chico ahora te dice, mamá, ¿para qué yo voy a estudiar? ¿Para qué yo voy a estudiar si yo puedo ser influencer? Puedo hacer lindos videos y que la gente me vea, me siga y a través de eso ganar plata. Y hay ejemplos, ¿verdad? ¿Para qué yo voy a estudiar si vos podés ingresar a una institución pública y ganar dinero si tenés contacto? ¿Para qué yo voy a estudiar si yo me puedo afiliar a un partido que me puede dar un puesto sin necesidad de que yo estudie?
porque ellos ven así todo superficial y eso es lo primero que ellos te dicen. Cuando vos les decís, no, hay que estudiar, hay que capacitarse para poder progresar, pero eso a ellos ya no les llena. Yo creo que es una ellos cuestión tienen de... el concepto, sí. perdón, ellos tienen el concepto de redes, rápido y ahora. Claro, a eso quería llegar. Mira la coincidencia en el pensamiento. Claro, eso es algo que nosotros también los mayorcitos tendríamos que tratar de... Vos eras mayorcito. Y bueno, yo, un mayorcito como no hables yo, en plural, güey. tendríamos que tratar de administrar. Antes, ¿qué te decía la abuela? ¿Cómo quiero que seas doctor? Claro. Era ese pensamiento a largo plazo. Oye, a un niño le decís eso y... ¿Qué me estás hablando? Claro. Quiero ser tiktokero, te dice. Claro, y que no está mal, ojo, no está mal. Eso puede ser una herramienta interesante de aprendizaje también. Yo le observo a mi hijo las cosas que él está aprendiendo a través de youtubers que a mí me parecen insoportables algunos, francamente les digo. Pero me doy cuenta de que él a través de ese sistema está aprendiendo. Les voy a poner un ejemplo. Él sabe perfectamente lo que está pasando en Chile, por ejemplo. Porque hay un youtuber que él sigue y que en medio del game, ¿no? Aparte de ser gamer, él al costado va narrando lo que sucedió en Chile desde septiembre de 2019 fue todo el proceso. Cuando comenzaron le fue explicando las protestas. Claro, él grababa eso y le decía, ese ruido que escuchan son las protestas que están ahí en la calle, e iba explicando. Mi hijo supo explicarme lo que está sucediendo en Chile. Él sabe menos de los procesos políticos de Paraguay, pero conoce los de Chile. Claro. ¿Por qué? Por la manera en que le llegó ese youtuber a mi hijo. ¿Por qué no aprovechar esa herramienta también, que es una herramienta moderna, rápida y efectiva, que al niño le va a seducir? Claro, pero justamente eso es una brecha tecnológica entre el que enseña y el que aprende. El que aprende sabe más que el que enseña. Totalmente. Entonces se produce un desconcierto ahí. Entonces es la reacción del chico. Claro. ¿Para qué voy a estudiar si mi maestro sabe menos que yo también, en mi día a día? Y eso también induce a la falta del respeto. ¿Qué me vas a También. enseñar vos si yo sé más que vos? Ahora, Sí. ¿cómo se va relacionando todo, no? Los Sí. chicos que no tienen un futuro, que no se alimentan, que no pueden ir al colegio, las bandas juveniles, La la falta de violencia infraestructura. juvenil. Todo es relacionado. Y ahí lo que decía Miguel, es cierto, el gobierno se concentró en el aspecto salud en la pandemia, pero si vos tenés visión de Estado, vas a saber que no va a ser ese el único problema, que van a haber otros problemas. O sea, esa visión sistémica. Creo que todos los puntos que estamos tocando aquí en algún momento se relacionan entre sí, Todos. ¿verdad? Bueno, y ese es el estadista, el que sabe que si tiene que solucionar un problema de salud, también tiene que observar toda la influencia de la problemática, ¿verdad? Y una falta de planificación post pandemia. Claro. Porque la pandemia va a durar un tiempo y luego me queda esto. ¿Qué hago con esto? ¿Cuál es la continuidad que yo voy a darle a todo esto que está quedando? Una falta de planificación. O tal vez exista una planificación, pero el que viene, agarra tu planificación, la tira a la basura y viene él con su propia planificación. Claro. Aquí no hay una continuidad de un proyecto país a largo plazo. Acá el que viene con su idea, con su hoja de ruta y eso se todo lo renueva que hizo. cada 5 años. Y no tenemos un proceso de planificación. Así Los mismo. chinos ya tienen planificado de aquí a 50 años qué quieren. Sí, absolutamente. Y O lo vienen por- planificando hace más de 50 años Sí, atrás. por ejemplo. Desde la revolución de Mao Zedong. Claro, aproximadamente. países como Finlandia, que era un país sumamente pobre, se dieron cuenta que una de las salidas estaba en la educación y empezaron a hacer un proyecto a largo plazo. Claro. Pasaron los presidentes, pero la hoja de ruta quedó instalada y hoy tenemos a Finlandia con una potencia mundial gracias a la inversión que se hizo en educación. También tenés el ejemplo de Corea del Sur, Sí, Singapur, muchos todos ejemplos. Países que pasaron países- por procesos terribles, guerras aniquilantes y hoy están donde están. Están. Justamente Miguel nos hablaba de la problemática de la educación, la falta de institucionalidad. Y nuestro siguiente tema, se denomina política e institucionalidad. Y como siempre vamos a pedirle al señor director que nos muestre el resumen de Luis Mesa. Política e institucionalidad, 2 puntos también que deberá prestar atención Santiago Peña para poder llevar adelante una buena gestión durante los próximos 5 años. Los principales puntos, por ejemplo, una clase política desprestigiada, con lo cual va a tener que luchar durante los próximos años. También la creación de varios anillos de poder en torno al Ejecutivo, las presiones e influencias partidarias, aún siguen los vestigios de la interna colorada. Se cuenta además con una oposición desarticulada y con una menor representación parlamentaria. El Partido Colorado en estos momentos cuenta con una mayoría en ambas cámaras del Congreso. También a partir de la asunción de Santiago Peña
va a ser fundamental el posicionamiento regional y mundial respecto a los casos de Venezuela y Taiwán, país con el cual se tiene una buena relación. También otro punto de principal preocupación, el copamiento de instituciones como el Consejo de la Magistratura y el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. Además, nuevos tiempos en la Fiscalía tras la asunción de Emiliano Rolón y lo que lleva también a un poder judicial bajo observación constante. Preocupa también la influencia de la narcopolítica en varios sectores y, por último, pero no menos importante, las libertades públicas y los derechos humanos. ¿De qué manera se va a estar trabajando con estos puntos a lo largo de la gestión de Santiago Peña en el país? Muchas gracias, Luis. Miguel. A Mario Abdo le tocó bailar con la más fea. Le pasó de todo lo que le podía pasar. En cuanto a política, para arrancar un poquito de eso, vamos a hablar de que fue un gobierno que coexistió con la oposición más que con su propio equipo. ¿Por qué su propio equipo? Un movimiento norcolorado que estuvo más trabajando como opositor que como un equipo de vamos a construir todos juntos. Lo apretó en ciertos momentos, con ciertas intenciones de juicios políticos también, que fueron armando todo lo que tuvo que vivir durante estos 5 años Mario Abdo Benítez. ¿Por qué hacemos hincapié particular en eso? Hoy Santiago Peña tiene una ventaja. Tiene mayoría en el Congreso, en diputados, tiene una mayoría en senadores, tiene instituciones que van a ir llegando de a poco los colorados de su equipo. Pero ¿qué pasa? Santiago Peña no va a poder decirle que no a ese equipo. No va a poder decirle yo quiero hacer esto, si es que él no forma un anillo. Hoy Santiago Peña necesita un anillo que lo blinde y le avise y le sople al oído de ciertas cuestiones que lo van a ir acogotando, guste o no. Porque hay que hablar y ser sincero en esta cuestión de la política. Cosa que Mario Abdo tuvo. Mario Abdo tuvo un salvavidas que se llamó oposición durante su gobierno. Cuando él se veía apretado por el movimiento norcolorado, en el Congreso había los números para que la oposición y parte de su equipo se unan en fuerzas y puedan hacerle frente a este movimiento norcolorado. Hoy Santiago Peña, voy a ponerle un punto a ver si es que estuvieron también atentos en la jugada política que hubo en el cambio del Ministerio de Salud. El ministro de Salud era liberal, no era, por así decirlo, se decía que era liberal, se decía que era otro partido. Él no era del equipo del movimiento de Norcolorado. No era un militante. No era un militante del movimiento Norcolorado. Había presiones que lo salgan. Los gremios, la farmacéutica, podemos decirle, tenían su postura también de ciertas cuestiones, pero nos adentramos en la política. A la cáscara de banana, ¿quién le puso al ministro Felipe? ¿De qué grupo vino esa cáscara de banana? Del grupo que pertenece justamente el expresidente. Las consultas que se fueron dando en esa conferencia de prensa fueron de su propia casa, que no es un dato menor. Cuando nos fuimos adentrando y consultando también las fuentes políticas, no, él no era lo muy querido y no estábamos muy de acuerdo con esa designación. Se lo bajó a Felipe. Con toda la fuerza, las redes sociales lo bajaron, los comentarios políticos lo bajaron. ¿Por qué a otros ya no lo bajaron? Al Ministerio de Educación, que era bastante cuestionado, se mantuvo ahí. Hoy, a las primeras que hay, ya se deciden sacarlo a Felipe González, se baja de la presidencia a Hernán Rivas, porque más que una fuerza es evitar problemas o inconvenientes que pueda tener también Honor Colorado a futuro por errores o por presiones que la ciudadanía puede dar en ciertos casos. Ahí vamos viendo de cómo va a encontrar también las ventajas y desventajas dentro de su propia mayoría Santiago Peña. Las institucionalidades, hablamos de una Secretaría Anticorrupción que recibía denuncias, uno puede estar de acuerdo o no de acuerdo con lo que se venía manejando, pero se tenía un lugar donde se podía denunciar. Estamos hablando de que se recibieron como 1.500 denuncias a lo largo de estos 5 años, de los cuales 13 terminaron en el Ministerio Público. Efectividad, ¿de cuánto tenemos? No es mucho, pero se tenía un lugar de denuncia. Ese lugar ya se va a cambiar, ya no va a existir. Se habla hoy ya de una dirección de
nacional de tributación, donde vamos a fusionar instituciones, ya está aprobado, se va a trabajar eso. Un superministerio de economía, nuevos bríos, nuevos semblantes que va a tener la economía de nuestro país de 5 años golpeados por sequía, por pandemia, por crisis política, crisis carcelarias. Todo eso va a tener que lidiar este nuevo gobierno. Ahí que vamos a pasar también. Le va a pasar la factura las medidas que se tomaron ahora o que no se tomaron en cuanto a narcotráfico, en cuanto a combate al crimen organizado, porque vamos a ver qué se tiene hoy en Senat, en el Ministerio del Interior y también en instituciones como la CEPRELAT y la CENAVICO, que fueron las que le apretaron al crimen organizado donde más le duele, en la incautación de bienes, en la plata, que es el que mueve al mundo, que mueve la economía justamente legal o ilegal, y ahí va a entender Santiago Peña de quiénes son su equipo, quiénes están realmente con él cuando él quiera poner la mano firme, poner la mano dura y golpear la mesa y decir, ¿será que Santiago Peña también va a usar el caiga quien caiga que usó Mario Abdo? O sea, son cosas que uno se va a ir preguntando y decir si esa mayoría realmente es una mayoría real, coyuntural, o solamente es en este primer año de gobierno que nos va a dejar. 2 puntos también que Mario Abdo tuvo y que Santiago Peña no va a tener. Tiene el copamiento de instituciones como el Consejo de la Magistratura y el Jurado de Enjuiciamiento. Pero saben que Santiago Peña no va a poder dar ningún acuerdo para un ministro de Corte Suprema de Justicia en circunstancias normales, salvo un juicio político, la muerte de uno de los ministros de Corte. No va a poder elegir él, su equipo no va a votar a un ministro de Corte si es que no sean estas situaciones. En el 2030 recién hay una jubilación en la Corte Suprema de Justicia. Hoy ya estamos prácticamente con todos los ministros inamovibles. ¿Cuántos ministros Mario Abdo dio su acuerdo? 7 de 9 ministros de la Corte Suprema de Justicia. Imagínense. O sea, es una corte abdista, decís. No sé si una corte abdista, pero tener en tu legajo, claro, en tu currículum, meter a 7 ministros de 9 de la Corte Suprema de Justicia es bastante fuerte. Y eso tiene Abdo. Un fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, que prácticamente no es de su equipo, no sé si era la persona que él quería, pero para él fue el menos peor de lo que le podía tocar. Hoy estamos viendo un Ministerio Público que está cambiándose la cara, que está actuando en cierta medida de la cabeza, pero no sabemos si algunos fiscales van a dar un látigo al culpable y también con un látigo al inocente para congraciarse con ambos sectores. En cuanto a la oposición, hoy Santiago Peña, ¿qué va a recibir? Una oposición que solamente puede ayudarle en caso que necesite, con debates, con presiones, reflexionando, hablando en los medios de comunicación, juntándose a debatir, porque votos no tiene, cosa que sí tenía Mario Abdo. Mario Abdo tenía coexistiendo y cohabitando con la oposición en su gobierno y en el Congreso Nacional. Hoy Santiago Peña podría estar durmiendo con el enemigo si toma una mala decisión dentro de su casa. Claro, pero o sea, lo que vos estás diciendo es que Santiago Peña también tiene que encarar el proceso lógico y frecuente de construir poder. Me hace acordar el gobierno argentino de Néstor Kirchner cuando subió Néstor. En realidad nunca ganó una elección. Él había obtenido el 22% contra el 24% de Menem y los dos iban a segunda vuelta, que renuncia a Menem. Pero bueno, desde ahí Néstor Kirchner, sin entrar a decir si fue bueno o malo, produjo un proceso de construcción de poder. Es lo que vos estás diciendo. Tienen que venir los peñistas. Les guste o no, el peñismo tiene que existir, claro, para sobrevivir. A eso quería ir. El peñismo no nació todavía. Uno de los que mencionó que quiso ser, no sé si quiso ser una especie de articulador, fue en su momento Nicanor Duarte Frutos. Él hablaba y mencionaba de que están hablando algunos, se tiene que dar, pero el peñismo tiene que surgir, le guste o no a Santiago Peña, no, tiene que surgir, porque el perfil que hoy está teniendo Horacio Cartes, ¿cuál va a ser? Puede ser el próximo Álvaro Uribe, el que es el que pone a los presidentes de la República. Nos guste o no, puede ser que
Horacio Cartes se convierta en el próximo Álvaro Uribe si no cambian las condiciones políticas que se dan. Y cómo terminaban los gobiernos que eran electos por otra persona o porque otra persona les decía, yo quiero que este sea, yo le apoyo políticamente, capital humano, capital económico, todos movemos por esta persona. No terminan bien. Y por sobre todas las cosas, las presiones que va a tener Santiago Peña de dejarse llevar por una cuestión de una presión de un presidente del Partido Colorado. Muy interesante. Vos decías y te preguntaba si este apoyo de la mayoría de Santiago Peña, de sus correligionarios, va a ser permanente o coyuntural. En política sabemos que todo es coyuntural. Las dos ocasiones en que Marito estuvo a punto de perder la presidencia, ¿quiénes lo mantuvieron? Sus correligionarios. Justamente sus primeros opositores, porque muy bien decías que el primer aliado que tuvo Mario Abdo Benítez en todo este gobierno fueron los opositores más que sus propios correligionarios, ¿no? Sin embargo, las dos veces que casi perdió el poder fue gracias al movimiento Honor Colorado, que lo estuvo hostigando durante prácticamente todos estos 5 años. Sin embargo, fueron ellos otra vez los que lo sostuvieron, lo dejaron a él en el poder. Ergo, pero todos los apoyos son coyunturales. Lo sostuvieron porque no porque precisamente sea... Porque eran correligionarios. No. Ahí es la clave creo. donde va a entrar, ya sé por dónde va a irla. Sí, porque ellos preferían que sea un correligionario, Mario Abdo, por más que no sea de nuestro agrado, a que sea un opositor. Claro. A mí siempre me dicen a Santiago Peña... Más o menos así. Si empieza ahí yo le agregaría, bueno, ¿qué pasaba? Le sacamos a Mario Abdo Benítez. Sí. No es de nuestra línea política. Se queda Hugo Velázquez, no es de nuestra línea política. El presidente del Congreso no es de nuestra línea política. ¿Era Salomón, era? Era Cachito Salomón aquel entonces, o iba a ser un opositor. Y ahí fue. No hay caso. Podemos hacerle juicio político y las tres opciones, el plan A, el plan B, el plan C, es del mismo equipo. Que fueron una de las cuestiones que barajó bien también Honor Colorado, decir, tenemos que tener la presidencia del Congreso como sea. Porque es la única manera en que nosotros podamos reaccionar a las decisiones que tiene el Ejecutivo hoy. Y no lo logró. Cosa que hoy la oposición no va a tener. Bueno, muy buen análisis, Miguel y compañeros. Y yo veo que hay mucha expectativa en relación al próximo gobierno y ojalá, y todos queremos eso, ¿no? Dejar el discurso de odio, dejar la grieta, impedir que la grieta avance y juntarnos todos detrás de un proyecto realizable. Por sobre todo dejarle a Santi Peña que gobierne. Y que gobierne, por supuesto, que gobierne él. Y que pueda tomar las decisiones que él considere que debe tener. Después, si son buenas o malas, se discutirá. Pero que él tenga... Y yo le doy un voto de confianza, ¿eh? Yo veo que él es una persona de mundo, una persona muy preparada y una persona que al ejercer el poder también se construye ejerciéndolo, ¿no es cierto? Claro, siempre que no se deje incidir por las voces que resuenen en sus oídos, yo creo que tiene las condiciones para hacer una buena gestión. Mario Abdo tuvo que remar contra una sequía, tuvo que remar contra una inundación, tuvo que remar contra dos juicios políticos y tuvo que remar con una pandemia. La pandemia. Nada de eso, por lo menos hasta ahora, está teniendo Santi Peña. Yo creo que el terreno es más que fértil para hacer una buena gestión y que su nombre quede en la historia. Bueno, dentro de 5 años vamos a hacer este mismo programa. Vamos a con mucho gusto. Bueno, vamos a un corte y después vamos a hablar un poquito de economía, después nuestro debate final, ¿eh? Volvemos enseguida. Gracias por seguir con nosotros. Seguimos del Estudio 5 en este espacio que denominamos ¿Qué país recibirá Santiago Peña? Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de economía. Señor director, la primera placa. La macroeconomía. La macroeconomía tiene una reconocida estabilidad desde hace décadas en Paraguay. La inflación se controló tras la pandemia, de hecho está por debajo del índice previsto, se preveía 4,5% para el año y estamos en una anualizada del 3,5%. La proyección de la inflación para el 2024 es en torno al 4%.
la proyección de la expansión del Producto Interno Bruto también es del 4,5%, lo cual es un número muy destacable, dada también la situación regional. El Producto Bruto Interno oficial es de unos 45.000 millones, pero si vos le sumás la parte de la economía en negro, te da cerca de 65.000 millones. ¿Y por qué es importante ese dato? Porque si vos haces el PBI per cápita, te da una cifra bastante diferente. Te está dando casi unos $8.000 por habitante. Lo cual, si vos comparás con otros países que tienen ese mismo nivel de Producto Interno Bruto per cápita, vos podés comparar, ¿estamos mejor, estamos peor o estamos iguales? ¿No es cierto? ¿También se incluye en el cálculo del Producto Interno en negro? No, eso es un cálculo que hacemos nosotros, para tener también una consideración de justamente, ¿verdad? Bueno, pero en blanco movemos esto, pero ¿cuánta riqueza en realidad genera el país? Bueno, bastante más. Entonces quiere decir que el ingreso per cápita es mayor. Claro que yo tenía un profesor de estadísticas que decía, hay 3 mentiras, las grandes, las chicas y las estadísticas. Claro, porque vos decís, bueno, qué bueno, ¿no? $8.000 por año, por habitante, qué genial. A ver, en mi familia somos 4, Claro. ¿y dónde están los $32.000? ¿Dónde está mi 4,5% de crecimiento? Son como los informes oficiales, 100 casos de abuso sexual al mes. Y los que no se denuncian... Claro, exactamente, Claro. por eso. Pero bueno, las estadísticas y la economía se basan en números y bueno, por lo menos te sirve para un diagnóstico. Vamos a la siguiente placa. Aspecto económico, fiscal y estructural. Esto sí que es una bomba de tiempo, el déficit de las cajas jubilatorias. Esto va a estallar en cualquier momento y es una tarea muy complicada que le espera al próximo gobierno, porque ahí tocas intereses sindicales, tocas el humor de la gente y en fin, y un gobierno debería acabar, aunque suene un poquito duro, con algunos privilegios de algunas actividades que se jubilan a los 45 años de edad, ¿verdad? Lo cual es insostenible. Un índice de aportes mucho menos de lo que harían otros, ¿verdad? Exactamente, es insostenible en cualquier parte del mundo. Ojo con este dato. La deuda externa se multiplicó por 2. En el 2018 era alrededor de $7.000 millones, ahora son $15.000 millones. Claro, hay una parte de la pandemia, lo que quieras, pero evidentemente esto está hablando de que el Estado no se está financiando, no se está autofinanciando y que el déficit que tiene es bastante mayor a lo que a lo mejor estábamos pensando. El Estado está prestando. Está tomando prestado, exactamente. Reforma del Estado también. Esto también lo mencionaba recién Miguel, con algunas entidades, con algunos ministerios también, por ejemplo, el tema de generar un ministerio, sí, la economía es un misterio también. Sí. Generar un ministerio de economía que agrupe a la Secretaría de Planificación, al Ministerio de Planificación, con tal de lograr... El Ministerio de Hacienda y el Ministerio de la Función Pública. Claro, sí. Con tal de lograr. Y también lo otro, que tiene opiniones a favor y en contra, que ya se generó, que es la Dirección de Ingresos Tributarios, juntando a la aduanas con la Secretaría de Estado de Tributación. Y aduanas, que también ya tiene media sanción la creación del Ministerio de Economía, que pasa a la Cámara de Diputados. También. Pero es una de las pocas reformas, sí, perdón, estamos mencionando algunas de las reformas que realmente el Estado tiene que encarar, porque el tema es, para seguir creciendo el país necesita reformas. Claro. Es decir, está medio como al tope, ¿viste? Bueno, estamos creciendo con números envidiables, reitero, envidiables en la región, ¿viste? De mantener un 4,5% es muchísimo más. Pero para seguir creciendo, para que el Producto Interno Bruto se siga expandiendo, hay que hacer reformas. Esto es como en la familia, ¿no? Que por ahí a uno de los hermanos le va bien económicamente, pero los otros hermanos están ahí nomás. Claro. Entonces hay que hacer algunas reformas dentro de tu casa para ver de qué manera los otros hermanos también puedan progresar económicamente. Más o menos eso es lo que hay que hacer aquí, porque la distribución de la riqueza, exactamente, ahí estamos fallando. Ahí está. En lograr políticas de redistribución de la riqueza
y también de mayor monetización, que la gente que trabaja tenga más dinero en el bolsillo. Porque Claro. si tenés más dinero en el bolsillo, gastás. Bueno, Gastado, seguimos con y las eso es frases. circulante. Y justamente la economía en el bolsillo. ¿Qué podemos decir a favor? Bueno, la recuperación del agro tras la sequía, ¿no es cierto? Nosotros tuvimos el año anterior, nuestro índice de crecimiento fue bajo porque hubo muy poca exportación de soja y de todo el complejo soja produjo menos ingresos justamente por la sequía. Sigamos con la placa. La expansión de sectores de servicios y financieros. Eso va creciendo, cada vez vos tenés más servicios en este sentido. La expansión de las obras públicas. Hubo bastante inversión en el aspecto vial y bueno, y el tema de la obra pública siempre moviliza la economía. Ahora, lo que estábamos hablando recién, Juan. Bajo nivel de monetización, bajo nivel de distribución de la riqueza, altos niveles de contrabando. Por ejemplo, es el 50% del azúcar, pollos y huevos que se consumen entran de contrabando. 50 millones de litros de combustibles al mes entran de contrabando. Insuficiente monto del salario mínimo. Y el salario mínimo realmente, para hacer frente a lo que necesita una familia, debería estar de 3,5 millones para arriba, para no ser pobre. Para una familia de 3 integrantes. De 4, ponele, papá, mamá y 2 niños. Pero mínimo, te digo, mínimo. Lo básico. Después tenés altos niveles de evasión aún, baja productividad en general y proceso de industrialización a medio camino, que es lo que hablábamos también de las reformas que el país debe encarar para mejorar nuestros ingresos. ¿Tenemos otra placa? El mercado laboral. Hay 1.700.000 personas asalariadas sin contabilizar al personal doméstico. El 35% percibe por debajo del salario mínimo y otro 35% percibe entre entre un salario y un salario y medio mínimo. El desempleo y el subempleo está entre el 22 y el 25%. ¿Qué es el subempleo? Se considera subempleo cuando vos trabajás cumpliendo 8 horas, pero ganás menos del mínimo, o no podés trabajar las 8 horas por día porque no hay trabajo. Escasez de mandos medios y esto justamente, y abundante mano de obra, pero de baja calificación. Y esto justamente tenía que ver un poco con lo que estábamos hablando, ¿no? De los chicos. Sí. Que hay una paradoja. Por un lado, hay muchos chicos sin trabajo. Por otro lado, hay muchas empresas que no encuentran chicos formados. Por eso también posiblemente también una de las opciones, una de las alternativas sería incentivar el estudio de mandos medios. Por ejemplo, que los chicos, colegios técnicos, colegios agropecuarios, es decir, que los chicos estudien y se capaciten en áreas que el país necesita con mayor prioridad. Vos sabés que ese es un punto interesante, Mario y compañeros, porque hoy día vos requerís el servicio de un plomero y te cuesta encontrar. Muchísimo. Te cuesta encontrar un baldocero, te cuesta encontrar un electricista, porque prácticamente ya no hay. Y los pocos que quedan tienen la agenda llena. Eso y son empíricos. Es el que aprendió del tío, del papá, no es un formado como lo que se necesita. Acá en una manzana en Paraguay tenés 20 abogados, pero no tenés un electricista profesional. Así es, así mismo es. Y estamos formando más youtubers que mandos medios. Así mismo, sí. Bueno, y justamente también todo se relaciona con todo, ¿verdad? Todo va de la mano. Justamente, bueno, ¿por qué me voy a esforzar si como youtuber puedo ganar más dinero? Claro que a lo mejor de 100 youtubers, uno, ¿no? Sí, triunfa. Claro, pero son 99 que ya están perdiendo la oportunidad de poder ejercer otras funciones. Exactamente. En aspiraciones que quizás no le reditúen, ni para él, y en consecuencia para nosotros, ¿verdad? Porque tampoco estamos contando con ese tipo de servicios. Y ahí el factor remuneración también es clave para qué. ¿Por qué hay muchos abogados? ¿Por qué tiene mucha salida laboral? Uno va al colegio y habla con sus compañeros, con sus amigos y dice, bueno, ¿qué vas a estudiar vos? Algo de ciencias humanas, algo de ciencias políticas.
¿Cuántos son los que quieren estudiar ingeniería? ¿Quién dice, no, yo la verdad no quiero estudiar, me voy a formar, voy a abrir mi propia empresa, voy a dedicarme al rubro de la refrigeración porque mi familia luego empezó, pero yo voy a apostar eso con un capital más fuerte, voy a formarme, voy a formar a mis empleados y voy a entrar en ese rubro, voy a entrar de manera fuerte, voy a invertir, voy a buscar alguna salida laboral con eso. Muchos dicen, voy a ir por lo seguro, me voy a ir a estudiar Derecho, ni siquiera ejercerlo, es solamente decir, terminé una carrera. Porque muchos de los chicos que hoy van a Derecho dicen, vamos a terminar la carrera porque necesito, porque hay ciertas cuestiones también que lo solicitan. Para empezar a trabajar en la función pública, ¿qué es lo que te pide? Egresado de la carrera de Derecho, claro, o afines. Y yo, ¿cómo voy a aspirar a tener otras cuestiones si lo primero y lo más fácil que me dan me dicen es estudiar Derecho? Porque aunque no lo ejerzas, vas a tener la posibilidad de ingresar a la función pública. Ese mostrarle también al chico en la escuela, la parte de educación, la parte de salud, un chico bien alimentado, bien, con atenciones básicas, que va a crecer y va a salir al mundo. Pero le abriste no la mente de que él puede ser jugador de otros deportes, puede ser bailarín, puede ser nadador, puede ser bueno en esto, en lo otro. Encontrar también su lugar en el mundo y tener los recursos para eso. ¿Cuántos padres hoy no tienen un buen ingreso para darle una mayor calidad de vida a sus chicos? Una mejor educación, poder hacer lo que hacen sus otros compañeritos. Estudiar inglés parece un desafío tan grande y es una necesidad aún mayor para todos. Por eso muchas veces los recursos, la capacitación y la formación de la persona va a ayudar también a que la familia pueda apostar al país en materia de economía y de mover eso. Y ahí vamos también a lo que es educación, ¿verdad? La malla curricular. Decimos, ¿por qué no tienen bachilleratos que se especifiquen ya en alguna carrera, ¿verdad? Y vos a lo mejor ahí, ¿verdad? Te vas al bachillerato técnico en contabilidad, pero que das más de historia, das más de psicología, de filosofía, obvio, todo sirve, todo hace que abramos nuestra mente, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Los chicos ya se decepcionan en el bachillerato. ¿Por qué? Porque no estudian lo que ellos creen que realmente es la carrera. Uno se va, por ejemplo, a estudiar contabilidad y que no es, vos te vas a trabajar en contabilidad y es totalmente diferente a lo que vos estudiaste en tu bachillerato. Hay un abismo ahí entre ese ciclo y el siguiente. Estás pero perdido. Perdido. Y después vos te vas a la universidad, haces el primer año, tampoco das lo que es tu carrera. Te vas que psicología, que filosofía, lógica simbólica. Teníamos nosotros en periodismo, por ejemplo. Primer año, lógica simbólica. Y nosotros queríamos hacer radio, nosotros queríamos estar en televisión, pero la malla curricular es muy... Poco atractiva, ¿no? Poco atractiva para la gente. Ahora, uno de los proyectos o propuestas del presidente Peña es generar 500.000 empleos a lo largo de los 5 años, ¿no? Uno de los rubros que puede colaborar bastante en esa generación de empleos es la construcción de viviendas, pero no solamente de interés social, es decir, para los más carenciados, sino también para la clase media. Sí, para la familia promedio, digamos, aquel que esposo y esposa tengan un ingreso, pongámosle, qué sé yo, de 7, 8 millones de guaraníes, quizás un poco menos, pueda llegar a acceder a algo que a lo mejor le está costando vivir en alquiler, pero que podría ya pagar una buena vivienda. Así es. Ahora, ese número, esa meta de, dijiste, 500... 500.000 empleos. ¿Es una meta posible? ¿Es un número alcanzable? 100.000 por año. Sí, o no sé, a lo mejor 50.000 el primero y 200.000 el segundo. O sea, es una meta muy interesante. Muy ambiciosa, y ojalá muy ambiciosa. Con el tema de la construcción de viviendas en general, si vos construís 20.000 viviendas, le estás dando trabajo a 10.000 personas, en forma directa e indirecta. Hasta ahora, el porcentaje, Baruja nos dijo también en la mega cadena, creo que el promedio anual era entre 5.000 y 10.000 viviendas, si mal no recuerdo. Imagínate que este gobierno pueda comenzar con 20.000 viviendas o que puede ir a 30.000 viviendas, que más o menos ahí tenés una masa que está generando entre 200.000 y 250.000 empleos. O sea, puede ayudar. Ahora, ¿dónde está la clave para que esto se pueda hacer?
Bueno, en conseguir créditos internacionales a muy baja tasa, a una tasa del 2,5%. O sea, que son evidentemente créditos destinados al desarrollo. Y vos con ese dinero acá, ¿qué haces? Das crédito a 20 años o a 30 años, de modo tal que lo que vos tomes como crédito, que podría ser unos 300 millones aproximadamente, 300, 400 millones, vos lo dividís en 20 o 30 años y te va a dar más o menos 1.900.000 guaraníes, que es el plan básico, ¿no?, del próximo gobierno, del próximo ministro de Vivienda y Urbanismo, porque dice que de la gente que paga alquiler, esa es la franja más importante, ¿verdad?, que están alrededor de 1.900.000. Y bueno, imagínate, con ese crédito, en lugar de pagar el alquiler, vos pagás tu propia casa, estás solucionando primero un gran problema social, porque no hay nada mejor para una familia que contar con tu techo, porque además generás arraigo. Claro. Y lo otro, generás un boom económico, ¿no? Claro, un buen económico y un antecedente crediticio importante también, porque tenés un patrimonio, acceder a futuros créditos con ese respaldo patrimonial, claro, ya te va a ser más sencillo así mismo, a corto y a largo plazo. Así mismo. Otro punto también, Mario, que tocaste en el informe, hablaba del contrabando. ¿Qué va a hacer el gobierno en su lucha contra el contrabando? Porque escuchamos, creo que la semana pasada, en estos días, que se iba a disolver la unidad de coordinación, la que estaba presidiendo Emilio Fuster. Ellos querían también sacar esa unidad. Y en ese sentido, que le espera un arduo trabajo al gobierno. ¿Qué va a hacer con el contrabando? ¿Cómo va a tratar de paliar en ese sentido, tratar de asegurar que tengamos, que venga, que entre, pero que no sea de contrabando? ¿Cómo va a hacer con las frutas, con las verduras, con nuestros productores? No, y justamente una de las placas decía un alto índice de evasión también. La razón principal es el contrabando. No, el tema de la evasión fiscal tiene que ver con eso, fundamentalmente. Hay una economía ahí que no tributa. ¿Cuánta gente se provee en la despensa de su casa? No me refiero a la despensa particular que uno tiene, de productos que no pagaron impuestos al ingresar. Imagínate que la economía en negro es de mínimo, según estudios también de Sebastián Hacha, ¿se acuerdan? Sí. De entre 20.000 y 25.000 millones de dólares. Solamente calcula el IVA. Supera 2.500 millones tenés. La economía en negro supera a lo que representa en su totalidad el presupuesto general de gastos de la nación. Por ejemplo. Lo que se maneja en negro supera a lo que nosotros como país invertimos en salud, educación, infraestructura, todo lo que te puedas imaginar. Yo creo que ahí está un gran desafío para Santiago Peña, porque ninguna de sus promesas de campaña, tanto para salud, para educación, seguridad y para lo que fuere, va a ser realizable si no se tiene dinero. Si no hay recaudación, si no mejora la recaudación, si no combate la economía en negro, entiéndase contrabando, evasión fiscal y tráficos, tráfico de drogas, tráfico de armas, trata de blanca, etc. Si no combate la economía en negro y trata de regularizar la informalidad, yo creo que nada de lo que promete va a poder cumplir. Porque si no tenés efectivo, si no tenés plata en caja, no vas a mejorar absolutamente nada. Puedes tener las mejores ideas, pero si no recaudás, es imposible. Y para ir cerrando nuestro programa, no vivimos en un país pobre, vivimos en un país que necesita mejor administración. Totalmente de acuerdo. Una mejor distribución. Así mismo. Bueno, Blas, Juan, ¿querías hablar algo más? No, está todo bien, está todo bien. Miguel, Olga, muchísimas gracias por participar de este programa. ¿Cómo era que se llamaba? ¿Qué país? ¿Qué país? Me pregunto si Santiago Peña se sienta a ver este programa. ¿Qué dirá? Ojalá que nos diga qué le pareció. Bueno, buenas noches. Gracias por acompañarnos.